Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más, nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma. Saludarle en nombre del equipo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien después de este fin de semana para algunos de trabajo, otros, la mayoría, de descanso. Saludando también a todos nuestros amigos que se encuentran conectados desde regiones, esperando que se encuentren cada día mejor. Ya, chiquillos, vamos a probar ahora todo lo que es relacionado con el audio, estamos bien, y con el video. Así que, después de saludarlo, comentarle de que hoy día estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional. Todo lo referente a las licencias clase A1, A2, A3 para conductores postulantes a pasajeros y A4 y A5 para los conductores postulantes a carga. La A1 es para taxi básico, la A2 para, dice la ley, indistintivamente taxi colectivos o cualquier vehículo para transporte de pasajeros que no supere los 17 asientos. La A3 sin límite de capacidad de asiento y transporte escolar. Volvemos a la A2. La A2, cuando cumple 2 años de vigencia, automáticamente el conductor puede conducir un vehículo de pasajeros que no supere los 32 asientos y no tenga una longitud mayor a 9 metros el vehículo. Esa es una nueva ley que apareció para no llegar y postular. A lo mejor tiene un bus más de 17 asientos, a lo mejor tiene más de 2 años con la licencia clase A2 y ya no tiene un minibús, sino que tiene un bus y no tiene para qué ir a renovar o cambiar de licencia a la A3, sino que con la misma clase de licencia A2, automáticamente después de los 2 años puede conducir un vehículo hasta 32 asientos y que no supere los 9 metros de largo el bus. La clase A4, perteneciente a la carga, es para todos los vehículos que se quieran conducir sobre 3.500 kilos de peso bruto vehicular. Y para la A5, también para carga, todos aquellos que también sean sobre 3.500 kilos de peso bruto vehicular y para articulados, vehículos articulados. Así que desde ya, comentarle que estamos revisando y estudiando el libro del nuevo conductor profesional. Eso no quiere decir que la clase de hoy sea solamente para profesional, sino que para todos aquellos conductores que deseen renovar o sacar una nueva licencia, ya que estamos viendo los factores que influyen en las capacidades del conductor. Ese es el tema que vamos a ver hoy día. Factores que influyen en las capacidades del conductor. Recuerde que nosotros como conductores tenemos capacidades, tenemos virtudes y tenemos defectos, pero tenemos capacidades. El ser humano tiene capacidades como los sentidos del ser humano, el tacto, el oído, la vista, que es la mayor proporción de porcentaje de utilización en el ser humano, y podríamos decir que todos los sentidos se van ocupando en la conducción, menos el gusto, que al parecer aún no se encuentra algo que se pueda utilizar como capacidades del conductor. Pero las capacidades del conductor van a ser utilizadas de acuerdo al aprendizaje y la experiencia que tenga el conductor. Recuerde que es una recogida de información continua, que a cada momento tiene que estar recibiendo información, ya sea auditiva, ya sea del tacto por la vibración del vehículo, estado de la calzada, amortiguadores, etcétera, frenos, el olfato por las averías que puedan haber, puede haber una quema de cable, de neumático, de freno, y podemos captar con el olfato si hay algún problema en el vehículo. En el oído podemos captar los sonidos del motor y poder ir cambiando las marchas de las velocidades apropiadas, por supuesto con el embriague cuando es un vehículo convencional, y acelerando en los momentos indicados. Con el oído también podemos percibir en nuestro entorno, en nuestro externo, podemos percibir los vehículos de emergencia cuando concurren a un llamado de urgencia, ya sea usando las señales audibles, y también utilizan las visibles, pero eso ya corresponde a la vista. Las audibles para el oído. Y la vista es la que está en continua información.
Específicamente, al principio, una vista indirecta, una vista panorámica, una vista horizontal generalizada que nos logra determinar las ocasiones que voy a tomar en el momento, las decisiones que voy a tomar cuando tengo una panorámica completa de 140 grados aproximado, habla el libro El Nuevo Conductor. Pero ¿qué sucede? No puedo sí conducir a cada momento estando con una vista panorámica o indirecta. Hay veces que tengo que preocuparme de la vista directa, de vistas importantes, hay vistas de prioridad. Como ejemplo, siempre lo pongo, cuando nosotros vemos peatones que van transitando en la vía pública cerca de la avenida, cerca de la calzada, cerca del camino, entonces tenemos que tomar la mejor decisión en el momento oportuno. Esas son las capacidades que nosotros presentamos como conductor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día para compartirles pantalla y comenzar con la clase? Factores que van a influir en todas estas capacidades, como por ejemplo el alcohol, la velocidad, la fatiga, el cansancio, el sueño, la somnolencia, que es adormecerse, somnolencia, el estrés. O sea, hay muchos factores que van a influir en las capacidades que tenemos nosotros como conductor. Y de ahí es donde provienen los siniestros de tránsito. Entonces dice la ley y dice el libro Nuevo Conductor que el alcohol es el causante de forma directa o indirecta en una gran cantidad de siniestros de tránsito. Así que vamos a ir a compartir el libro del Nuevo Conductor. Compartiendo el libro Nuevo Conductor, de ahí nos vamos a ir paralelamente a la plataforma. Vamos a compartir la pantalla de inmediato. Ya ahí en su aparato tecnológico debería comenzar a aparecerle. A ver, estamos compartiendo, no se preocupe. Vamos a ir de inmediato. A ver. Compartir el libro del Nuevo Conductor. Vamos a ver qué es lo que nos pasa por acá. Al parecer estamos compartiendo la pantalla, ¿cierto? Saludamos también a los que se están incorporando. Camila Avilés por ahí se incorpora. Vamos a sacar el chat también. Eso. Y vamos a ir viendo qué sucede con el compartimiento de pantalla. Mire, no me quiere compartir otra cosa. Vamos a compartir de nuevo. ¿Ya? Eso. Ahí está. Vamos a compartir nuevamente. Ahí sí, pues. Al parecer ahí sí. Ya. Ahí sí. Muy bien. Ahora vamos a dejar el chat disponible para todos aquellos que nos quieran dar alguna opinión, alguna consulta, y vamos a dejar los participantes por acá, que tengo bastantes participantes, pero están muy incógnitos. No quieren poner su nombre. Solamente tengo el nombre por ahí de Camila Avilés, que se acaba de incorporar. Ya, miren, en la pantalla decíamos, para los que se están incorporando, que nosotros tenemos capacidades, ¿cierto? Capacidad de conductor, que probablemente son los sentidos del ser humano, el tacto, las vibraciones, la vista, la recogida de información, el, el oído auditivo, externo y interno. Tenemos que ir recogiendo información auditiva y para eso hay factores también que van a influir en las capacidades. Este factor va a influir netamente en la capacidad, que es el alcohol. Dice que es el causante en forma directa o indirecta de una gran cantidad de accidentes. Eso, así habíamos comenzado. Quiero corroborar que acá tenemos el libro del Nuevo Conductor Profesional. Acá, ahí lo tenemos. ¿Ve? Donde vamos viendo
lo mismo que aparece en la plataforma. Miren, dice, comenzamos, chiquillos, atención. Los efectos del alcohol dependen del nivel de alcohol que existe en la sangre. Se puede comprobar con la alcoholemia y a su vez de los factores personales y de las modalidades de ingesta, cómo se consume, aumentando los efectos desfavorables y mezclándolo a veces con algunos fármacos o drogas, que lamentablemente no es bueno. Entre los factores personales se pueden distinguir lo siguiente: la forma que se va a beber, la cantidad, la rapidez, o si se mezcla o no con comida, el peso o la corpulencia de la persona, del ser humano, la edad. Dice una de las preguntas del examen: los menores de 18 años y los mayores de 65 años son más vulnerables con respecto al alcohol. El sexo de la persona también, habiendo bebido lo mismo, una mujer va a alcanzar mayor tasa de alcoholemia que un varón. La hora del día también influye. El alcohol se elimina más lentamente durante las horas de sueño y las circunstancias personales de cada uno, ya sea si está con fatiga o somnolencia, que significa ya casi adormecido, estrés y otras enfermedades. ¿Ya? Todo esto son factores personales que van a influir consumiendo alcohol en las capacidades del conductor. ¿Ya? Todas esas capacidades rápidas que tiene el conductor de ver bien, de tomar las mejores decisiones, de escuchar bien, de tomar las mejores decisiones según de dónde venga el sonido, de paralizar el vehículo o que siga el vehículo según las averías o problemas que esté causando algún desperfecto de cable que lo pueda oler, los frenos, los amortiguadores, los neumáticos, entonces puedo oler. También es una capacidad del conductor de acuerdo a los sentidos del conductor. Pero todo esto se ven afectados con factores que influyen en las capacidades del conductor cuando se consume alcohol. Y aquí estábamos viendo los factores personales que se pueden distinguir, que es la forma que se toma el alcohol, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de ver. Recuerden que estamos en la página 102 del libro del nuevo conductor. Ahora vamos a la 103. Sobre las modalidades de ingesta, dice: los efectos del alcohol van a depender de la cantidad de que se toma, si se toma más o menos, de la concentración alcohólica que tenga, si tiene más grado o tiene menos grado. No es lo mismo tomarse un vaso de cerveza que un vaso de pisco o ron. De que se tome en ayunas, que causa más efecto, o que el consumidor esté con comida y se retrasa la absorción del alcohol. El ritmo de la ingestión, que si se consume rápidamente o a intervalos, o de qué tipo de bebida, que esté más fermentada o no. El alcohol, ¿qué puede producir en el conductor? Un falso estado de euforia. Vamos a la plataforma para que lo vamos viendo. Ahí está. A ver. Ahí está. Sobre la ingestión, los efectos del alcohol dependen de la cantidad, de la concentración, se toma en ayunas, el ritmo cardíaco y el tipo de vida, ¿cierto? Esto es lo que nos faltaba. Me parece que habíamos terminado en una clase de por ahí. Esto era lo que nos faltaba porque salen varias preguntas de este tipo. Las sanciones de los que consumen alcohol de acuerdo a la ley tolerancia cero. Miren, cuando el conductor en este caso consume alcohol, van a producirse gramos de alcohol por litro en la sangre. Estos gramos se miden de acuerdo a una alcoholemia que se le realiza al conductor. Esta alcoholemia puede detectar si está sobre los 0,79 o bajo los 0,79. De 0,31, ¿por qué digo sobre los 0,79? Porque 0,31 puede ser incluso hasta menos de un vaso de cerveza, así que hay que tener mucho cuidado con decir: no, yo voy a consumir alcohol hasta 0,31 grados nomás. No, no, lamentablemente es de acuerdo a cómo está la persona en muchas oportunidades, diferentes situaciones, ¿ya? Entonces los gramos de alcohol por litro en la sangre
van a depender de cuál es el estado etílico que va a estar el conductor en este caso. Si está desde los 0,31, como dice la pantalla, a 0,79, va a estar bajo los efectos del alcohol o bajo la influencia del alcohol. Tiene dos nombres para decirlo: bajo los efectos del alcohol o bajo la influencia del alcohol. ¿Ya? Y si está por sobre la medida de 0,8 y más gramos de alcohol por litro en la sangre, ya no se le va a llamar bajo los efectos del alcohol, sino que se va a llamar estado de ebriedad. Esto es muy importante saberlo porque aparecen algunas preguntas. Salen preguntas de acuerdo a bajo la influencia del alcohol y a bajo el estado de ebriedad, y son diferentes tipos de medidas. Las unidades de medida y las sanciones son diferentes. Bajo la influencia del alcohol, cuando el conductor haya producido un accidente o situación de tránsito y no tenga daño ni lesiones, sea por primera vez, le van a suspender por 3 meses. Si el conductor tiene lesiones gravísimas o ha causado la muerte, le van a suspender de 3 a 5 años la licencia de conductor. Y si está en estado de ebriedad, ¿qué es lo que va a suceder? Si no tiene sanciones, no tiene lesiones en la colisión o choque que ha tenido, se le va a suspender, si es primera vez, por 2 años, si es segunda vez por 5 años, si es tercera vez reincidente, se le cancela la licencia. Estamos hablando del estado de ebriedad y que no tenga lesiones la conducción, en este caso las personas que conducen los vehículos. Si en estado de ebriedad el conductor tiene lesiones gravísimas, o los acompañantes o los terceros, o muerte, ya no vamos a hablar de reincidencia, porque la primera vez va a quedar inhabilitada de por vida su licencia de conducir. Esto es bueno que el conductor vaya aprendiendo para dar una buena respuesta cuando le corresponda estar en el examen de conducción, ¿ya? Siempre separe bajo la influencia del alcohol con el estado de ebriedad. Ya, vamos a ver ahora qué es lo que produce en el conductor el alcohol. Todos lo sabemos, pero la verdad es que tenemos que ver de acuerdo a la conducción. Va a producir un falso estado de euforia, seguridad, optimismo, pero una seguridad falsa, ¿eh? Por eso dice falso estado de euforia, una seguridad falsa, optimismo, confianza, sobrevalora sus propias capacidades, no se da cuenta, se sobrevalora el mismo, con un exceso de confianza y no le importa el peligro, o sea, lo desprecia. ¿Qué va a producir en el conductor el alcohol? Un aumento en el tiempo de reacción. Aquí también hay que tener mucho cuidado en las respuestas de los exámenes, porque a veces nos confundimos del tiempo de reacción a la distancia de reacción, ¿ya? El tiempo de reacción va a ser mayor. La distancia de reacción, por supuesto que va a ser mayor también. Pero ¿dónde se confunde el conductor? Cuando le preguntan si va a disminuir o va a aumentar. Entonces, muchas veces creen que el tiempo de reacción va a disminuir y lo que va a disminuir van a ser las capacidades, pero el tiempo va a aumentar. Ahí es donde tiene que tener claro de leer bien la pregunta que le están haciendo en el examen. Si habla de las capacidades del conductor, las capacidades del conductor disminuyen. Si habla del tiempo de reacción con el alcohol, el tiempo de reacción aumenta. Entonces, para que lo tenga bien claro, aquí está entre paréntesis, dice, va a tardar más en actuar sobre los mandos del vehículo, ya sea la dirección o los frenos, porque el tiempo de reacción y la distancia de reacción va a ser mayor. ¿Se acuerda quién es el que reacciona? El conductor. No es el vehículo, es el conductor. Porque el tiempo de reacción comienza desde que el conductor percibe un peligro, desacelera el vehículo, saca el pie del acelerador y presiona el freno. Hasta ahí se llama tiempo de reacción,
o el desplazamiento, distancia de reacción, lo que se desplazó en ese tiempo, en metros. Por eso existe separadamente el tiempo de reacción, la distancia de reacción y la distancia total de detención. Por eso el alcohol produce en el conductor un falso estado de euforia, un aumento del tiempo de reacción, una reducción del campo visual, una disminución de la capacidad de reacción y concentración. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que cuando nosotros nos pregunten en la prueba, en el examen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que responder de acuerdo a las capacidades del conductor. ¿Ya? Distancia de detención bajo los efectos del alcohol. Acá tenemos una prueba. Si el conductor ha consumido alcohol, se va a desplazar más metros, por supuesto porque se va a demorar más en reaccionar, se va a desplazar más metros en la reacción. Reacción es el color café que tiene acá, frenado es el color naranjo, distancia de detención es el color rojo. 50 metros, si el conductor, perdón, 50 kilómetros por hora son 14 metros si el conductor no ha bebido alcohol. Si ha bebido alcohol aproximadamente son 21 metros. El frenado no lo vamos a tocar porque el frenado es la distancia que se desplaza el vehículo después que se ha presionado el freno y ahí participa estado de la calzada, situación climática y vehículo. Ahí ya no participa el conductor porque el conductor ya ha hecho todas las posibilidades de reaccionar. 14 metros sin alcohol, con alcohol 21 metros. A 90 kilómetros por hora, acá nos señala el gráfico, sin alcohol el conductor se va a desplazar 25 metros y con alcohol se va a desplazar 37 metros. ¿Se da cuenta que el frenado no varía porque no participa bastante el conductor, sino que participa el vehículo? Seguimos. Entonces dice, un aumento de la agresividad. Se va a poner agresivo con los demás conductores y un comportamiento descortés. Una incorrecta apreciación de las distancias. Va a creer que la distancia es tal, pero lamentablemente no va a poder apreciar la realidad. Las velocidades, va a tener apreciación de las velocidades incorrectas y modificación de la valoración del riesgo. ¿Qué va a pensar? Va a pensar que las distancias y las velocidades resultan bien y la verdad es que resultan falseadas. Aumenta la osadía, despreciando riesgos y peligros y mayor posibilidad de cometer errores. Se altera la percepción del entorno. Un aumento del riesgo de que se produzcan accidentes es una proporción muy superior a la de la propia alcoholemia. Un propósito médico o un pronóstico más grave en caso de resultar herido. ¿Por qué? Porque las distancias van a aumentar, va a aumentar el riesgo, van a aumentar las distancias, las velocidades. Entonces el pronóstico médico por supuesto que va a ser más grave, porque si provoca una colisión o un choque, lo más probable que salga más herido de lo que debería estar. Está prohibido conducir bajo la influencia del alcohol. Carabineros puede determinar el nivel de alcohol en la sangre por medio de una prueba. Aquí tenemos lo que estábamos conversando recién. Se está bajo la influencia del alcohol cuando existe una dosificación superior a 0,3 e inferior a 0,8 gramos por mil en la sangre. Se entiende que se está en estado de ebriedad cuando existe una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. Esto grábeselo bien. 0,3 a 0,79 bajo la influencia. 0,8 y más, estado de ebriedad. Después de haber bebido alcohol, ya sea cerveza, vaso de vino, etc., los efectos alcanzan su punto máximo entre 30 y 90 minutos después de haber
terminado de beber, salvo que siga bebiendo, en cuyo caso el valor máximo de la dosificación no se alcanza necesariamente. Pasado este tiempo, después de haber bebido la última copa, sino que se establecen varios puntos intermedios desde que se toma la primera copa hasta la última. El valor de la dosificación desciende en la sangre aproximadamente en un ritmo casi constante de 0,10 a 0,15 gramos de alcohol por hora. No existe ningún truco para engañar las pruebas respiratorias, ¿ya? Ni masticar chicle aparece acá, ni hacer ejercicio, ni tomar mucho café, etc. Vamos a hablar de la dosificación referente a los efectos del alcohol, donde puede llegar incluso a perder la vida. Esto está estudiado y confirmado por los médicos, por tanto hay que poner bastante atención en esto. Saludamos a Milenka Troncoso, que nos la habíamos saludado y está en nuestra sintonía. Si el conductor, por haber bebido alcohol, se encuentra con 0,5 gramos de alcohol por litro en la sangre, va a producir un efecto de euforia, sobrevalora las facultades y va a tener disminución de reflejo. Si la dosificación es 1 gramo de litro por alcohol en la sangre, recuerden, si es 1, va a tener un efecto de desinhibición y dificultad para hablar y coordinar los movimientos, ya con 1 gramo de alcohol en la sangre. Recuerden que cuando hablamos de la dosificación, hablamos de gramos por litro de alcohol en la sangre. Gramos por litro. O sea, dentro de un litro hay tantos gramos de alcohol. Si tiene 2 gramos de alcohol por litro, va a descoordinarse en el habla y la marcha también, su visión va a ser doble. En 1,5 se nos había pasado, va a tener embriaguez y pérdida de control de las facultades superiores. Imagínense si llega a 3 gramos por litro de alcohol en la sangre, va a producir un estado de apatía y somnolencia. O sea, la persona se pone apática y no empática, apática. Y somnolencia, o sea, se quiere quedar dormido, está adormilado, eso quiere decir somnolencia. Y si llega a 4 gramos por litro de alcohol en la sangre, se va a producir un coma. De acuerdo al estado etílico, se va a producir un coma. 5 gramos por litro de alcohol en la sangre, lamentablemente, el fallecimiento por parálisis de los centros respiratorios y vasomotores. Es muy delicado cuando la persona, por supuesto estamos hablando sin conducir, cuando la persona es buena para el trago, es buena para el alcohol. Es muy delicado, pero no quiero entrar en eso porque eso es personal. Lo que quiero comentarle, que si es tan delicado, los efectos del alcohol que se producen por los gramos, en los litros de alcohol en la sangre, imagínense en la conducción. Es mucho más complejo. Por eso, recomendación, cuando beba, no conduzca. Y cuando conduzca, no beba. Así de simple. Ese es el mejor ejercicio que debe hacerse el conductor cuando está estudiando para el examen final de su licencia y en la vida cotidiana. Saludamos también, se incorpora Luis Alberto Ruiz. Lo saludamos también en la plataforma. Creo que es una de las primeras clases con nosotros, no lo había leído anteriormente. Así que bienvenido. Dice, hay que tener en cuenta que aunque no se alcance la tasa máxima de la dosificación permitida por la ley, los efectos en el organismo son importantes, por lo que también existen posibilidades de tener un siniestro de tránsito.
La dosificación de alcohol más segura para conducir es 0 grados. ¿Ya? 0 gramos de alcohol en la sangre. Vamos con el punto número 3. Recuerden, para los que están incorporándose de a poco, hay algunos incógnitos que varios se han incorporado. Partimos viendo la semana pasada las capacidades que nosotros como conductores tenemos. Tenemos virtudes y defectos como personas, pero como conductores tenemos capacidades. La vista, el tacto, el oído y la más importante de todas estas viene siendo la vista. Más del 85% una recogida de información, etc. Todas esas capacidades que tiene el conductor para tener una buena conducción, ya sea físico, psicológica o psicométrica, viene de las capacidades y las virtudes que tiene la persona. Algunos son más rápidos, otros más lentos, pero de que tienen capacidades del conductor. Pero todas estas capacidades se pueden ver afectadas por, veíamos, la velocidad, que la vimos la semana pasada. Hoy día partimos por el alcohol, que lo acabamos de terminar, y número 3, vamos por las drogas. O sea que hay factores que van a influir en el ser humano, en el conductor, en las capacidades que usted tiene para conducir. Y eso es el problema grave. Si todos conducen bien, todos tienen una muy buena conducción, el problema es cuando hay factores que se involucran en esto, se involucran en el conductor, influyen en la conducción. Cuando el conductor consume alcohol, lamentablemente termina en un siniestro de tránsito. Cuando aumenta la velocidad y no respeta las señales de tránsito, termina en un siniestro de tránsito. Cuando es consumidor de droga y le gusta conducir drogado, termina en un siniestro de tránsito. Y lamentablemente pagan las personas inocentes por los causantes. Así que vamos con el punto número 3, las drogas. La mayoría de las drogas no solo significan un riesgo para la salud, como lo relata el ministerio, sino que también pueden afectar de forma importante en las capacidades necesarias para conducir. De hecho, se encuentran relacionadas de forma directa o indirecta en un número importante de siniestros de tránsito. ¿Cuáles son los efectos que causan las drogas? Vamos viendo. Comportamiento impulsivo y agresivo. Sobrevalorando las capacidades y aceptando mayor nivel de riesgo. Tiene una percepción errónea del tiempo y el espacio, pudiendo sufrir alucinaciones. Recuerden que las drogas hacen sufrir alucinaciones. Alteraciones en la visión. Tiene una percepción errónea de los colores. Tiene una visión borrosa y una mayor sensibilidad a quedar encandilado con los vehículos que vienen en contra o con las luces que se puedan enfrentar. Disminuye la concentración. Aumenta el tiempo de reacción. ¿Se acuerda lo que conversábamos hace poco? Mire, disminuye la capacidad de concentración, pero aumenta el tiempo de reacción. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad para responder estas preguntas que nos hace la municipalidad referente a los factores que influyen en las capacidades del conductor cuando consumen droga. Aquí está diciendo que aumenta la reacción, lógico, porque aumenta el tiempo de procesación. Estoy más lento. Entonces, es más lenta la reacción, por lo tanto, aumenta. Pero disminuye la capacidad de concentración del conductor. Entonces, aquí tengo que tener claro lo que disminuye y lo que aumenta. Disminuye mis capacidades. Y por disminuir la capacidad, no estoy tan rápido. Por lo tanto, aumenta el tiempo de desplazamiento, aumenta el tiempo de reacción y por ende va a aumentar también la distancia total de detención. Cuando se pasan los efectos de las drogas, se puede sufrir agotamiento físico y mental. En algunos casos se siente una fuerte somnolencia, adormilado, ¿se acuerdan? En otros, se retrasa la aparición de sueño que aparece pasadas algunas horas. Todas estas alteraciones se pueden ver agravadas si se mezclan con diferentes sustancias o con alcohol. ¿Ya?
Saludamos, se incorpora con nosotros también, no sé si es señor o señorita, Saavedra, ¿ya? Sale N. Saavedra. Por eso hay algunos que no los nombro, porque aparecen hacia abajo con algunos distintivos, incógnitos, pero podemos saludar desde ya, desde el principio, a Camila, que está desde el principio con nosotros, a Luis Alberto Ruiz, a Milenka, que está de hace mucho tiempo, ya Milenka tiene bastante aprendizaje en esto, y a Saavedra, ¿ya? Ahí, si gusta escribir por ahí, nos puede indicar su nombre. Ya. Acá vamos a tener un gráfico que estamos viendo en pantalla, donde salen los efectos psicológicos de acuerdo a, la vamos a nombrar una pura vez, porque después hay algunos alumnos que me escriben y dicen, el profe le está haciendo publicidad a esto. Y no, por supuesto que no, estamos viendo los efectos que causan. Entonces la vamos a nombrar una pura vez, la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Entonces, los efectos psicológicos, ¿qué es lo que alteran acá? La dificultad de atención, alteración sensorial, alteración motora, impulsividad, se pone impulsivo, menos la marihuana, dice acá. Alteración de la velocidad de pensamiento, piensan más rápido, supuestamente, o la alteran. Afecciones cardíacas, puede producir una afección cardíaca. Todos los que hemos nombrado. ¿Cómo se manifiesta en la conducción? Dificultad para calcular distancias. En todo, cocaína, marihuana, éxtasis, pasta base. Y hay muchas otras hoy día, que la verdad es que hay muchos que se saben, ¿no?, otros tipos de nombre, pero estas son las más comunes y las que podemos tener escritas desde el año 2012 aproximado. Dificultad para calcular distancias son las manifestaciones en la conducción. Se distrae el volante por falta de la concentración, aumenta el tiempo de reacción. Mire, ¿por qué? Porque queda más adormilado. Pánico durante la conducción, acá en el éxtasis. Alteración de la percepción del entorno, todas. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. Y se crea una impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Ya? Vamos por acá, tenemos un Nelson. Muchas gracias, Nelson. Nelson Saavedra es quien nos escribe y aprovechamos de mandarle un saludo. Así que muchas gracias, Nelson. Por interno también nos pueden inscribir los alumnos y también estamos leyendo las plataformas. Ya, vamos a la pruebas de detección. ¿Cómo se detecta? Eso es lo que quiere decir acá. Para detectar la presencia de alcohol o de estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el organismo, Carabineros de Chile puede someter a los conductores a pruebas respiratorias o de otra naturaleza. Estamos obligados. Si nosotros nos damos a la fuga, damos por hecho, firmamos nosotros de que estamos bajo los efectos del alcohol y que estamos bajo los efectos de las drogas. Firmamos una autorización si nos damos a la fuga. Con la modificación a la ley de tránsito conocida con el nombre de la ley Emilia, la negativa injustificada a realizarse estas pruebas será considerada un delito en caso de que ocurra un accidente con resultado de lesiones o muerte. Ahí está, ¿ves? Se recuerda. J. Mac. Ahí ya nos está escribiendo también otro alumno y lo saludamos, se está incorporando y le podemos comentar que estamos viendo las capacidades del conductor cuando se ven afectadas por el ingesto de alcohol, droga o estupefaciente. Eso es lo que estamos viendo. Los saludamos. No sabemos el nombre, a lo mejor nos puede indicar por interno, JMAC. Esa es su abreviación. Dependiendo de los daños o lesiones causadas, el conductor va a arriesgar sanciones económicas y también suspensión de su licencia. Incluso puede arriesgar penas de cárcel efectiva. Cuando habla de efectividad en la cárcel, habla que al menos un año interno, o sea, hay penas de cárcel que son sanciones que se pueden cumplir en el domicilio,
confirmas, etc. Pero en este caso, al menos 1 año, una cárcel efectiva a quienes hayan causado lesión o muerte a un tercero. Hola, profe, hoy fui a dar el examen y me fue mal por solo 3 respuestas. Pucha. ¿Cuál es tu nombre, estimado? ¿Ya? JMAC. Y saber también, lo más probable, en qué pregunta te fue mal, también lo podemos ver. Mark Jr., ya Mark, muchas gracias por respondernos. ¿A qué licencia postulas, Mark? ¿Cuál es la licencia que más o menos estás postulando y por qué no nos fue bien en el examen? No te había visto por acá yo. Letra B, en la clase B. Ya. ¿Y más o menos te recuerdas cuáles son las preguntas más difíciles que te salieron? Para más o menos hacerte una pincelada. Nos quedan aproximadamente como 15 minutos de clase y unos 20 de preguntas. Así que ahí podemos darte una respuesta concreta a lo que tú nos escribas. ¿Ya? Muchas gracias por comentarnos tu nombre, Mark. Mark Jr. Entonces estamos viendo las pruebas de detección de cuando nos detectan la presencia de alcohol o estupefaciente. Punto número 4. Para los que se están conectando recién. Recuerden que tenemos capacidades como conductor, ¿cierto? Las capacidades que son capacidades del ser humano innatas, de acuerdo a los sentidos del conductor, como es la vista, el tacto, el oído, ¿ya? Y algunas otras, pero son las que más se ocupan en este caso. Viene siendo la vista de un 85% y más en la recogida de información. Por ende, cuando se bebe alcohol, cuando se aumenta la velocidad, cuando se consume droga, cuando tiene fatiga, punto 4, son factores que van a influir en las capacidades que tiene el conductor. Eso es lo que estamos viendo hoy en día para los que se están conectando. Luis Alberto Ruiz dice, profe, a mí me toca ir el jueves a dar el examen. Voy por A2 y A4. Excelente, Luis. A2 y A4, o sea, carga y pasajero, ambas al tiro. A2 para pasajero, A4 para carga sobre 3.500 kilos, no articulado. Vehículo simple. ¿Ya? Y con la A2 para conducir, dice la ley, indistintivamente taxi colectivos, todos los vehículos de transporte pasajero, incluso ambulancias, ojo, pero ojo con las ambulancias que son institucionales porque van a pedir clase F. Ambulancia, eso habla la ley 18.290, y todos los vehículos que no superen los 17 asientos. Eso habla la clase A2. ¿Ya? Seguimos. Vamos con la fatiga. Un factor importante que va a perjudicar en la capacidad del conductor. Dice, se supone, la fatiga es un descenso en la capacidad del conductor, manifestándose con cansancio corporal y en la disminución de la concentración. Uno de los principales peligros de la fatiga es que los primeros síntomas pueden pasar desapercibidos. A lo mejor no se da cuenta que no consumió nada. Sigue conduciendo. Por lo que la conducción puede ser muy peligrosa si no se da cuenta, porque la fatiga, de acuerdo a la desconcentración y a la disminución de la vista o el cansancio, entonces llega repentina, llega de repente. La mayor parte de los accidentes causados por la fatiga se producen en los kilómetros finales del recorrido, así como en la última etapa también para los trabajadores en la jornada de trabajo. Síntomas del cuerpo de acuerdo a los síntomas en la vista. Miren, en el cuerpo, presión en la cabeza y en las sienes. Estamos viendo la fatiga. ¿Qué es lo que va a pasar con los síntomas en la vista? Va a parpadear constantemente. Cuando los brazos se le empiecen a dormir, va a venir una pesadilla y una vista turbia. Cuando venga una picazón en la nariz y en la cabeza, va a venir una mala fijación de los ojos y los estímulos, va a perder la concentración de la vista. Imposibilidad de mantener la cabeza erguida. ¿Qué es lo que pasa? Va pegando cabezazos, como dicen algunos conductores expertos,
y la visión se va a alterar de los objetos circundantes, de todo lo que le circula. Va a ir a sobresaltos injustificados y ya va a empezar a ver sombras extrañas. Aquí, por supuesto, no podemos echar garabato, pero usted me entiende. Modificaciones a los movimientos constantes en el asiento. Se va a ir moviendo de un lado a otro. Ese va a ser el síntoma del cuerpo, pero va a venir una picazón también en los ojos, sintiendo la necesidad de restregarlos. Ojo con esto. Aquí estamos viendo como los procesos para quedarse dormido. Ojo, atención. Pies fríos y cabeza pesada, tensión muscular y falta de flexibilidad en todos los miembros. Al final, todo esto termina en una colisión o en un choque. Colisión es cuando se topa con algo que venía en movimiento. Esa es una colisión. Dos objetos en movimiento. Y choque es cuando usted choca con un árbol, que no está en movimiento, por supuesto, un poste, y algo que no esté en movimiento. Eso viene siendo un choque. Por eso a veces se habla de colisión y choque. La fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mil de sangre. Puede ser causada por qué, cómo se causa la fatiga, dónde viene, por qué se produce, por una monotonía en la conducción, no necesariamente por la alimentación. Puede ser monótona la conducción, por eso se recomienda que en la zona rural los conductores que trabajan no pueden conducir más de 5 horas y en la zona urbana no pueden conducir más de 4 horas, ¿cierto? Tienen ciertos requisitos de acuerdo a los contratos de trabajo. Monotonía en la conducción, cuando los conductores viajan hacia el norte, no hay mucha curva, por ende se forma monótono ir viendo a cada momento las demarcaciones que separan las pistas y que son demarcaciones no continuas, sino que son descontinuas o segmentadas. Parece un péndulo para quedarse dormido y hay una monotonía en la conducción. ¿Qué otro factor, en este caso, siendo la fatiga el factor principal, puede causar de que a usted le dé fatiga? Condición meteorológica adversa por la noche. Inmovilidad, falta de confort, o sea, cuando va, pero muy inquieto. Largos periodos de conducción, alcohol y comidas abundantes. Mal estado de la vía también produce fatiga. Vibraciones en el vehículo cuando son provocadas por el mal estado de la vía o de los neumáticos, suspensión, aspectos personales como la edad, la experiencia, la costumbre en la conducción o los estados emocionales. Mucho tránsito o congestión vehicular, mala ventilación del interior del vehículo, temperatura elevada, conducción a una velocidad elevada. Cuando aumenta la velocidad, produce el efecto túnel. ¿Se acuerda? El efecto túnel que siempre vemos el video de Ana. Tener poca experiencia en la conducción. También va a dar fatiga por los nervios. Después de un largo periodo de conducción, va a ser recomendable que el conductor realice estiramientos suaves y que camine. La mejor forma para recuperar el cansancio, la somnolencia, es dormir y la fatiga. ¿Qué es lo que produce la fatiga en el conductor? Se irrita, vienen alteraciones en el comportamiento, un mal comportamiento. Se cansa lo físico y lo mental, lo psíquico. Se pone lento y una falta de precisión en los movimientos. Disminuye la atención, un estado de euforia. Capacidades de concentración y de percepción de los estímulos, facilitando ser distraído. Aumento del tiempo de reacción. Le va a aumentar la reacción, ¿cierto? Recuerden, aumenta la reacción, disminuyen las capacidades del conductor. Pierde la sensación de la velocidad. No sabe a qué velocidad va si no mira el tablero. Aparte que la vista está irritada, entonces hay problema. Se siente pesado, dolores de espalda, nuca, cabeza, calambres y malestar. Dificultad para mantener la concentración. Importante, dice,
Hay que reconocer los síntomas de la fatiga, continuos cambios de postura, bostezos, etcétera, para identificarlo y tomar precauciones necesarias en el tiempo. ¿Ya? Punto número 5, el sueño. Vamos a ir a ver. Por aquí me parece que tengo el cansancio y el sueño en la conducción. Ya, chiquillos, atención, miren. ¿Cómo aparece? Ahí está. Ya, chiquillos. Efectos del cansancio y del sueño en la conducción. El conductor tiene una gran responsabilidad cuando siente que el cansancio va apareciendo. Cuando se está cansado o con sueño, entre otros efectos, ocurre lo siguiente. Aumenta el tiempo de reacción. Aumenta el número de distracciones al volante, ya que la somnolencia dificulta la concentración en el tránsito y las distracciones aparecen con mayor facilidad. La capacidad para tomar decisiones al volante y el juicio se alteran. Con sueño, las personas demoran más en tomar una decisión, aumentando la probabilidad de participar en una situación de riesgo y acometer más errores. Los músculos se relajan, ocasionando movimientos más lentos y menos precisos. Pueden presentarse microsueños, que son periodos de algunos segundos en que el conductor, sin darse cuenta, se queda ligeramente dormido y totalmente ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Con sueño, la visión se vuelve borrosa. Resulta más difícil enfocar la vista y puede aparecer una fatiga ocular. Un conductor con sueño puede ponerse inquieto o puede volverse más hostil con los demás usuarios de la vía. Uy, 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 perdonen. Ya. Le estaba mostrando que paralelamente íbamos, gracias Milenka, gracias Camila, Luis, le estaba mostrando que en conjunto vamos viendo paralelamente el libro Nuevo Conductor con la plataforma. Así nos damos cuenta que estamos leyendo y estudiando lo correcto, que es parte de lo que nos puedan preguntar en los exámenes que tenemos como conductor. ¿Ya? Gracias por su aviso, ya que veía caer en los chats. A cada rato veía caer los chats. Hasta que dije, mire, todo. Si no escucha nadie, es un problema mío. Ahí estábamos. Ya. El sueño, entonces, decimos, dormir es imprescindible y no hacerlo después de los periodos prolongados de conducción puede producir trastornos físicos y psíquicos. De los principales síntomas de la somnolencia son la pesadez de párpados y la picazón de los ojos con cansancio. Puede producir estar empañada la visión borrosa, se ve doble también y característicos los cambios frecuentes de postura. Es muy parecido, mire, todos los síntomas son muy parecidos a la fatiga y a la somnolencia. Recuerde que la somnolencia es estar adormilado. Entonces el sueño viene siendo muy similar los síntomas. Vayan fijándose. A veces la sensación de somnolencia, adormecimiento, aparece aún después de haber dormido suficiente.
incluso durante el día, pudiendo contribuir a ello, conducir habiendo descansado poco o descansado mal, o habiendo cambiado el horario del descanso. Hay gente que lamentablemente trabaja por turno y es difícil acostumbrarse a la nueva semana donde le cambian el turno a dormir y tiene que aproximadamente en el segundo o tercer día ya se acostumbra. Y aunque haya dormido harto, es también complejo porque proviene la somnolencia en esto. Las comidas abundantes y las bebidas alcohólicas, el silencio prolongado en la conducción cuando conduce de noche, la monotonía en las autopistas, poco tránsito, lo mismo de noche, la conducción continua durante muchos kilómetros con el estómago vacío, puede dar fatiga o puede dar sueño, la ingestión de tranquilizantes o estimulantes para combatir la fatiga. La hora del día, las horas críticas de la aparición de la somnolencia son, pregunta de prueba, de 3 a 5 de la madrugada y de 2 a 4 de la tarde. Esa es pregunta de examen. Padecer trastornos de sueño. Aunque se haya dormido suficiente, se debe evitar conducir de noche, ya que el sueño aparece con más facilidad. ¿Qué produce el sueño? Disminuye la capacidad de reacción. Capacidad. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre lo digo, disminuye capacidad y aumenta el tiempo de reacción. Y de percepción se precisan los estímulos más altos. Se produce la visión borrosa, fatiga ocular y mayor sensibilidad de deslumbramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los vehículos que vienen en contra, cuando le alumbran, hay una mayor sensibilidad en quedar encandilado. Alteraciones motrices. Se relaja excesivamente, tiene movimientos lentos, no tiene buena percepción, no percibe las señales de tránsito, se hace más difícil, disminuyen las concentraciones, las correcciones de la trayectoria. Siempre voy conduciendo, a veces tomo una curva, pero después tengo que corregir la curva, tengo que volver al centro. Entonces, ¿qué dice acá? Las correcciones de la trayectoria del vehículo y el comportamiento disminuyen. Se pone agresivo en una aceptación de mayor nivel de riesgo. Aumento de la distracción, se distrae más rápido y con esto disminuye la capacidad de concentración. Artículo 108, siempre acuérdese de ese artículo. Ese artículo dice que siempre debo estar atento a las condiciones del tránsito. Alteración de la capacidad de tomar decisiones, cometiéndose más errores en la conducción. ¿Ya? Pueden aparecer cortos periodos de tiempo en los que el conductor queda ligeramente dormido, microsueño, y ahí es donde, ahí se salvó y tiene que dar gracias hacia arriba nomás, porque le vinieron microsueño, pestañó, y gracias a Dios que no chocó o colisionó o no se estrelló. Ocurren muchos accidentes por esta causa, ya que suelen pasar inadvertidos. No se da ni cuenta el conductor que se quedó dormido hasta que colisiona o choca. Cuando aparece la sensación de somnolencia, adormilado, para remediarla, o puede remediarla en parte, lo mejor es dormir. Ese es el mejor consejo. A veces uno dice, no, me tomo una taza de café y sigo. Dormir. Si usted duerme, no tiene para qué tomarse una taza de café ni nada. Descansando con frecuencia para romper monotonías, manteniendo el vehículo en buen estado y bien ventilado, evitando el exceso de la calefacción, que también es pregunta de prueba. La calefacción también produce sueño, fatiga y cansancio. Tomando algún café, no otra bebida estimulante, que son útiles a corto plazo, pero pueden producir un efecto rebote. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se toma un café, le va a despertar, pero le va a despertar a lo mejor 20 minutos. Y cuando pasen los 20 minutos, le va a venir de baja inmediatamente, con más rapidez, la somnolencia. Refrescándose la cabeza y brazos con agua fría. El mejor remedio contra la fatiga y el sueño es el descanso, por lo que es conveniente descansar. Por ejemplo, dando un paseo, reposando, incluso haciendo una siesta. Regularmente durante la jornada de trabajo para los conductores. Recordar los conductores que conducen apatronados.
5 horas máximos zona rural, 4 horas máximos zona urbana. Para los conductores de los vehículos de transporte de carga, se debe detener el vehículo en un lugar adecuado y descansar en el tiempo necesario. Se debe descansar con mayor frecuencia si las exigencias de la conducción aumentan, como por ejemplo en el caso de condiciones atmosféricas o ambientales adversas, tránsito denso, etc. Se tiene que ventilar el interior del vehículo y mantener una temperatura entre 20 y 23 grados centígrados. Ahí lo tiene clarito, de acuerdo al sueño. La apnea de sueño. Existe una alteración denominada apnea del sueño que consiste en una interrupción respiratoria, breves pero frecuentes, durante el sueño asociado a ronquidos. Cuando la persona ronca mucho, tiene como consecuencia que disminuye un tiempo de sueño eficaz, lo que revierte en un exceso de sueño durante el día. Algunas de las características más comunes de quienes padecen apnea son: se presenta generalmente en varones de más de 40 años con sobrepeso y de cuello corto. Vamos examinándonos. Les cuesta dormirse y cuando lo hacen roncan fuertemente. Sufren frecuentes interrupciones de la respiración mientras duermen con una duración de entre 5 a 10 segundos. Tienen movimientos bruscos de brazos y piernas mientras duermen. Se despiertan varias veces con la sensación de ahogo. Tienen frecuentes y cortos despertares en lo que incluso hablan, pero que luego no recuerdan. Eso es peligroso para los que son casados. Han desarrollado la capacidad de conducir en estado de semisomnolencia. Durante el día necesitan pequeños sueños o un alto consumo de estimulantes. Presentan en algunas ocasiones cefaleas por la noche y también al despertar. Padecen trastornos cardíacos e hipertensión. Su carácter se vuelve cada vez más irascible. Tienen tendencias a padecer depresión, presentan una disminución de la libido, del deseo sexual y un bajo rendimiento intelectual. No le importa nada. Una disminución de la capacidad de reacción que conlleva, por tanto, un aumento de un accidente, un siniestro de tránsito. Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta aquí nomás. Después vamos a ir con la enfermedad y los medicamentos, de acuerdo a lo que afecta el sueño. ¿Ya? Recordar que quedamos en la página 108, ¿ya? 108, para ir luego a la 109. Entonces, vamos a ir a marcar que quedamos en la página 108, hoy día 27 del 6 del 23. Nos vamos a la página 108 y posteriormente, ya mañana seguimos con la página 109 en adelante, donde las enfermedades y los medicamentos, ¿ya? Pero desde aquí mismo vamos a ir a las preguntas que nos competen hoy en día. Vamos viendo. Atención, todos los que están conectados, ya sea en una conexión directa, que podamos verlos, por ejemplo, a Junior, a Camila, a Luis Alberto, a Milenka, todos los demás que están conectados. Hay muchos más conectados que los tengo con un incógnito. Con respecto al alcohol en la conducción, practiquen. ¿Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol? A. Letra B. La capacidad de interpretación respecto al alcohol en la conducción y decisión de un conductor experimentado no se ven afectadas con solo 2 tragos de licor fuerte. C. Respecto al alcohol, la capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. ¿Cuál será la correcta? A, B o C. Ya por aquí podemos ver, ya los incógnitos escriben rapidísimo, dicen C, C, la mayoría C, uno solamente dice B, pero la mayoría de los incógnitos C. Por acá Junior me dice C también, Milenka, Camila, C.
Correcta la respuesta. La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. Seguimos. Camila también alcanzó ahí, la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. De las siguientes capacidades de un individuo, ¿cuál, puede ser una, o cuáles de ellas no se ve afectada por el consumo de alcohol? Mire, Junior ya dice la D. Ninguna era mencionada. Ninguna se ve afectada. A ver, ¿se ve afectado el juicio acerca de la velocidad? Sí, ¿cierto? Pero aquí dice no se ve afectada. ¿Se ven afectados los tiempos de reacción? ¿Se ve afectada la coordinación? ¿Cuál o cuáles de ellas no se ve afectada por el consumo de alcohol? Eso es lo que dice. Ya, varios incógnitos me dicen que la letra D. Otros me dicen que la letra A. Junior me dice que la letra D, Milenka D, Camila D. Correcta la respuesta. Muy bien. Vamos con la siguiente. Una prueba de detección dice, ¿qué es la alcoholemia? ¿Será el análisis de una muestra de sangre que detecta la tasa de concentración de alcohol? B. ¿Será una prueba que mide la concentración de alcohol en el cerebro? C. ¿Mide cuánto alcohol posee la persona en el estómago? Ya, muchos incógnitos, letra A. Otro, la letra B. Otro, la C. La mayoría la letra A. Junior, la letra A. Milenka, la letra A. Vamos con la A. Esa es la correcta. ¿Qué es la alcoholemia? Es un análisis que va a mostrar que la sangre va a detectar una tasa de concentración de alcohol que posee una persona. Me salió esa pregunta hoy, ya, pero en esa estuviste bien, ¿cierto, Junior? Supongo. Qué bueno que nos dice me salió esa pregunta hoy, porque así todos los que están conectados dicen, realmente estamos revisando preguntas reales. ¿Cuál es uno de los efectos que produce la fatiga al conducir? Letra A, lentitud y falta de precisión en los movimientos. Letra B, disminuye el tiempo de reacción. Letra C, aumenta la sensibilidad ante estímulos externos. Esta está buena, ¿eh? Está buena esta pregunta porque dice, ¿cuál es uno de los efectos que produce la fatiga al conducir? Incógnitos dicen la letra A, otros la letra B, muchos la letra A, muchos la letra B, de los incógnitos que aparecen. Acá también, de los que están con escritura de nombre, Camila nos dice que la letra A, Jack nos dice la B, pero ya se cambió. Dice que ahora entendió, perdón, dice la letra A. Milenka la letra A. Y la correcta es la letra A. Sí, recuerden que la B disminuye el tiempo de reacción. No, aumenta el tiempo de reacción. Lo que disminuye son las capacidades del conductor, pero el tiempo de reacción aumenta. Si hubiese dicho aumenta, hubiese estado correcta. Vamos con la siguiente. ¿En qué consiste la apnea del sueño? La acabamos de ver. ¿En qué consiste? En interrupciones respiratorias breves pero frecuentes durante el sueño asociadas a ronquidos. B. Son fuertes dolores de cabeza. C. Es no poder dormir. ¿En qué consiste la apnea del sueño? Ya, la mayoría, porque está fácil, de los incógnitos que escriben, letra A. También se inclina por la letra A Camila, Avilés, Luis Ruiz, Milenka, Troncoso y Junior, letra A. Vamos. Muy bien, chiquillos. Vamos con la siguiente. En el uso de medicamentos en la conducción, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Letra A. Los medicamentos no afectan la capacidad de conducir. Letra B. En ningún caso se debe conducir mientras se toma medicamento. Letra C. Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir. ¿Cuál será la correcta? A, B, C. Ya, la mayoría
de los incógnitos, letra C. Camila también la letra C. Junior también la letra C. Correcto. Correcto. Esa es la correcta. Milenka también. ¿Alcanzó a caer acá Milenka? Muy bien. Muy, pero muy bien. Ya, hasta aquí llegamos, pues. Eso, hasta aquí llegamos, ya que la 108, después la página 109 siguen en la siguiente. Así que vamos a dejar de compartir la pantalla, ahí sí, para dar gracias a cada uno de ustedes por la sintonía que han tenido hoy día y más que la sintonía, la participación. Esperando que les vaya muy bien en su examen, sobre todo ahí a Junior, sobre todo a Junior que le vaya bien para que pueda tener una muy buena recepción. Gracias a ti, Milenka, por tus comentarios. Por acá me aparece, Junior me dijo, exactamente me dijo por acá el nombre. Mark. Ahí sí. Mark Junior. Ahí estoy bien. Voy el jueves con todo, profe, dice. Ah, ya, pues mañana nos vemos entonces, la próxima clase. Mañana nos volvemos a reencontrar a las 18 horas 6 de la tarde para seguir revisando el libro del nuevo conductor profesional. Aquí los esperamos mañana, que tengan un muy buen descanso. Gracias a todos los que están conectados. Saludos, Camila, Marc, Alberto, Luis Alberto Ruiz, Milenka Troncoso y todos los demás que están hacia abajo en conexión. Un abrazo gigante, que tengan un muy buen descanso. Chao, chao, chiquillos. Nos vemos mañana. 18 horas.